Las personas mayores tienen que ser objeto de atención muy especial, porque además está dándose la circunstancia de que en estos últimos años, que esas personas que tanto se mataron por los fíos, pues ahora con mucho cariño atienden a los nietos, pero en alguna medida están siendo también, pues digamos, la víctima de estos momentos, de esta coyuntura, y están cargando con los nietos, aparte del cariño que ellos tienen, por supuesto, pero en fin, están haciendo un papel que para que no se va a agotar nunca en la vida, ese papel de esfuerzo por los demás, ¿no? Esa es una razón fundamental para que los atendamos, pero hay que darles otras prestaciones. Hay muchos sitios donde es muy difícil tener que tengan atención en casa, donde no se puede prestar esa atención, o donde es muy difícil si quieren ir voluntariamente a una residencia y llevarlos, o tenerlos en otro tipo de cuidados. Nosotros vamos a aumentar el tipo de ayudas fundamentalmente de atención en casa, porque donde tiene que estar la persona mayor, y en casa todo el tiempo que ella quiera, o todo el tiempo que ella pueda. Por lo tanto, atención a las personas mayores, primero desde el afecto, desde el cariño, desde el reconocimiento a su esfuerzo en el pasado y en el presente, repito, ahora con los nietos, y atención para que esas personas no se conviertan en objetos, sino en personas a las que todos prestamos en nuestro afecto y ponemos los medios que sean posibles en esta sociedad para atender.